En Mateo 2, versículo 1, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Sabemos la tradición que hay, ¿no? De que los reyes eran tres, de que estos tres visitantes, que eran personajes, dice la leyenda, pero no la Biblia, que eran eran reyes y que eran tres, pero no dice esto la escritura. Entonces tenemos que acogernos a lo que sí dice la escritura, que es de donde entonces nosotros podemos tomar enseñanza. De los cuentos que cuentan por ahí no tenemos mucha enseñanza, pero de lo que la Biblia dice, la escritura dice, eso sí tenemos enseñanza. Eran magos y vivían en el oriente de Israel. Muy probablemente, dice la historia secular, venían de Babilonia. En aquel tiempo pues ya no era lo que fue en el tiempo de Nabucodonosor. Esos tiempos de gloria habían pasado y ahora el imperio mundial era el imperio romano, no el imperio babilónico. Sin embargo, sabemos que muchos israelitas estuvieron en Babilonia y muchos hombres fieles estuvieron en Babilonia, como por ejemplo Daniel. Entonces, probablemente ellos, mientras estuvieron allí, sobre todo cuando Nabucodonosor, el terrible Nabucodonosor, se convirtió, es posible que todo lo que decía la escritura, pues él lo había predicado allí, lo había contado. Tal vez después de convertirse en Nabucodonosor, era posible escuchar más del Dios verdadero. Probablemente él mismo pidió a Daniel
que hablara sobre el Dios verdadero. Y había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba de una estrella, o que hablaba del Mesías o del rey prometido como una estrella. Está en Números 24. En Números 24, esta profecía está siendo dada a un rey gentil, no a un rey judío, sino a un rey gentil. Y se la está dando Balaam, dirigido por el Espíritu de Dios, a pesar de que su camino no era recto y lo que él quería era dinero. Pero sin embargo, el Señor en su gracia usó aún este hombre con malas intenciones para que diera una profecía que hasta hoy nos acompaña. En Números 24, versículo 15, hablando de Balaam, dice: y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Saldrá estrella de Jacob, es decir, del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Entonces, es posible que al haber una persona como Daniel, que conocía mucho las Escrituras y que era fiel, que se mantuvo fiel toda su vida, es posible que él anunciara esto, y quizás de allí, a pesar de que hubo decadencia en Babilonia y allí hubo una tradición de ocultismo, y el ocultismo como lo conocemos hoy en día, horóscopo, espiritismo, pues todo lo que se dice de la influencia de los astros sobre las vidas de las personas, cosa que el Señor abomina, el Señor no odia. Sin embargo, puede ser que de alguna manera, cuando había personas que sí estudiaban las estrellas, pero no con ánimo ocultista, sino científico, las estrellas y los astros se pueden estudiar también como ciencia. Tengo un cuñado que enseña astronomía y es un creyente muy serio. Estudia los movimientos de los astros, estudia las propiedades del universo, y es verdad, es maravilloso el conocimiento científico del universo. Entonces, probablemente por todo el comportamiento de los magos, podemos decir que eran verdaderos científicos, personas que con temor a Dios estudiaban las estrellas. Y de alguna manera, que tampoco sabemos bien cómo, pero sabemos que por encima de todo está el Señor, y que en la creación podemos ver cosas acerca de Él. Es posible que en su estudio profundo, científico, correcto, estos magos vieron una estrella especial. Si el Señor le llevó a una cantidad de ángeles
a hablar con los pastores y a anunciarle el personaje que venía, que era el Señor Jesús, que venía a esta tierra, y los pastores pudieron ir y verlo envuelto en pañales allá mismo en el mismo establo donde nació. Pues para Dios anunciar a su Hijo con una estrella especial tampoco es un problema. Hay muchos que piensan de pronto era un cometa especial que el Señor que pasó por la tierra en ese tiempo. No lo sabemos, puede ser, pero el Padre creó todo y podía haber creado una estrella especial para anunciar a su Hijo, el, el creador del universo. La cuestión es que sí vieron algo especial en el cielo, y tal vez pensando y consultándose el uno al otro, pudieron recibir luz de parte de Dios y pensar, estrella. Se habla de estrella en el Antiguo Testamento, entonces quizás está mostrando Dios en el cielo que ahora es el momento en que enviará al rey de Israel, al que anunciaba Números 24. Era claramente, allá se decía claramente que iba a ser un rey y que iba a salir de los judíos. Pero bueno, no, esto no lo dice la Biblia, no lo podemos saber con seguridad, pero lo que sí podemos saber con seguridad es que es posible ser un científico y adorar a Dios y ver en la creación las maravillas de la creación de Dios. Y yo creo que para el corazón piadoso es posible aprender más cosas que solo la grandeza del universo. El conocimiento que ellos recibieron los llevó a moverse. Cogieron cosas muy caras. El oro, el incienso y la mirra son cosas costosas. El oro más, pero el incienso y la mirra son también elementos costosos. Nosotros sabemos que cuando Esdras fue de Babilonia a Israel, a Jerusalén, con toda una cantidad de personas, llevó una cantidad de tesoros. Y un problema que a ellos les preocupaba era los ladrones que pudiera haber en el camino desde el oriente, desde Babilonia. Y Esdras confió en el Señor, se encomendó en oración, y el Señor los llevó con paz y seguridad a Jerusalén, a pesar de ser un día largo, un viaje muy largo de varios días. Pero el Señor los guardó y llegaron con todos los tesoros a Jerusalén, con todos los tesoros para el templo. Pues los magos vinieron también con tesoros y tenían el mismo peligro, y seguramente conocían ese peligro, pero allí fueron con sus tesoros y el Señor también los guardó. Y en toda la manera de ellos hablar, en el versículo 2, no muestran ninguna duda. Eso me encanta. Un mensaje que han recibido de Dios y para ellos es así. Y no fueron por si acaso a Jerusalén. Dice el versículo 2, vinieron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Punto. No estamos buscando a ver de pronto. Sabían que era rey de los judíos, sabían que tenían que ir a la capital del país,
donde probablemente estaba el trono, y acaba de nacer. Impresionante todo lo que el Señor les transmitió. Y se ve que a un corazón obediente, a un corazón piadoso, el Señor se revela de formas muy especiales. Pero ¿a qué fue que fueron? Todo ese viaje debió demorarse quizás meses, quizás. Era largo en todo caso, probablemente en camello. Los camellos son confiables para ir por el desierto donde no hay agua, pero son lentos. ¿A qué iban? Semejante viaje. Esto es una cosa que me ha impresionado últimamente. No fueron a pedir sanidad, no fueron a pedir prosperidad para su país, no fueron para pedir cosas para ver en qué podían beneficiarse de un ser poderoso que ellos iban a adorar, sino que fueron a darle algo. Y son de las pocas personas en los 4 evangelios que van a donde el Señor exclusivamente para darle algo, no para pedirle. Y ustedes saben que al Señor sí se acercó mucha gente y lo buscó mucha gente, pero era o para oírlo, porque necesitaban eso para sus corazones, o para pedir sanidad, o para pedir un favor. Algunos de sus discípulos se acercaron a él para pedir que les pusiera en un sitio más alto que sus hermanos cuando fuera rey. Es decir, todo ir a donde el Señor para que Él les diera algo, para beneficiarse de Él. Pero estos magos van a donde el Señor para darle algo. Y eso es encantador y muy escaso. Aún hoy en día, nuestras reuniones de oración tienen mucho de pedir y poco dedicamos tiempo a darle alabanza a Él, a darle gracias. Y aunque hay que reconocer que la reunión por excelencia en la que podemos venir a donde Él, no para recibir y para pedirle, sino para darle adoración, es la Santa Cena, donde pensamos en Él, en lo que Él hizo, y le agradecemos. No venimos para pedir, para eso tenemos la reunión de oración, venimos para dar. Y los magos hicieron ese viaje tan grande con ese objetivo específico, adorarle, y no vinieron con las manos vacías, vinieron con las manos llenas. Y a mí me parece fascinante este ejemplo de los magos. Y vinieron con sus cosas, con sus manos llenas, a donde al palacio, bueno, no al palacio, pero sí a Jerusalén. Estaban pues llenos de ánimo, probablemente llenos de expectativa, de entusiasmo. Vamos a ver a un personaje único. De ningún otro se ha dicho que una estrella apareció en el firmamento para anunciarlo. Pues ahora lo van a ver ellos. En el versículo 3 es un poco la parte sombría, una de las partes sombrías de este relato, y es que cuando el rey Herodes llegó a escuchar eso, claro, él era el rey,
Entonces seguramente que le llevaron rápido la noticia, porque los que llegaron tampoco no eran cualesquier personas, eran personas pudientes, eran personas de cierto nivel social, tal vez por eso llegaron a decir que eran reyes, pues no lo dice la Biblia, pero podría ser que por su apariencia eh, eran tenidos como funcionarios muy de alta alcurnia. En todo caso, sí, Herodes se enteró. Y claro, le pesó toda la cobarde envidia. ¿Rey de los judíos? Ese soy yo y no acabo de nacer, ya estoy aquí. A él le despertó toda su envidia, porque era una persona malvada, una persona con malas intenciones y que quería reinar por encima, pasando por encima de quien fuera. Y él se turbó. Y no solo se turbó él, se turbó toda Jerusalén con él. Y entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿no era en Jerusalén donde tenían la escritura y tenían no solo la profecía de Números 24, sino otras 300 que hablaban del Mesías? Daniel había dicho con exactitud cuándo debía venir el Señor, el Mesías. Y eso se cumplió matemáticamente. Pero sí, a veces pasa que uno lee la escritura y no le dice nada, no toca su vida, no transforma nada, o transforma poco, o la escuchamos como una palabra muy bonita, pero no afecta la vida. Y eso pasó en Jerusalén. Y sí, que el Señor nos guarde de escuchar la palabra de Dios así, pero nos puede pasar. Pues Jerusalén se turbó, mientras en los magos había entusiasmo, había ánimo, probablemente gozo. En Jerusalén, entre los judíos, había turbación. Y el contraste es enorme. Pues en el versículo 4 dice que fueron convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Herodes probablemente les pregunta dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes sabía que el rey que esperaban los judíos era el Mesías. Entonces convoca a los que conocen las Escrituras, a los que la estudian, y le dicen dónde tenía que nacer, dónde está profetizado que tenía que nacer el Señor, el Mesías. Y ellos entonces abren exactamente donde deben, en Miqueas 5, y leen esta porción. Me gustaría mirar un momento allí en Miqueas, en el capítulo 5 de Miqueas, versículo 2. Me gustaría leerlo aquí porque hay un detalle adicional que no mencionaron los escribas allá en Mateo. Pero tú, Belén Éfrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La última parte, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, no está mencionado en Mateo, pero es importante. Los magos iban a Jerusalén a adorar al Señor, al Rey de Israel, y pues ese reino debía ser solo humano. Para poderlo adorar tenía que ser Dios. Y el detalle que está en Miqueas 5 nos hace ver esto, la deidad del Señor Jesús. Cuando Él nació en Belén, solo tomó un cuerpo humano, pero Él ya existía. Él es eterno. Y su vida es desde los días de la eternidad. Y eso es una cosa maravillosa. El niño que fueron a ver era Dios, Dios encarnado. Y ellos ya venían con la intención de adorarlo, pero ahora se dan cuenta de otra cosa. Se dan cuenta de que la escritura que tienen los judíos da mayores precisiones acerca del nacimiento de este personaje, el rey de Israel. Ese caso es único en toda la historia, que no solo naciera una persona de la familia real, sino que hubiera sido anunciado desde hacía tanto tiempo, con toda precisión. Bueno, pues aquí vemos algo que pasa cuando uno quiere obedecer al Señor. La naturaleza es un libro, dice el Salmo 19, en el que podemos conocer el poder y la deidad de Dios. El firmamento habla, y al corazón piadoso eso le habla. Lamentablemente muchos pueblos primitivos, sí, prácticamente todos, se quedaron adorando a los astros. Mis antepasados, los chibchas, que habitaron el altiplano cundiboyacense, le hicieron un templo al sol, una edificación mucho más hermosa que las que ellos usaban para vivir. Y también le hicieron un templo a la luna. A la luna la llamaban Chía, y ahora hay una población en Cundinamarca que se llama Chía. Era el nombre que los chibchas le daban a la luna y la adoraban. No pudieron ver, y ese fue el desvío que sufrió toda la raza humana, no pudieron ver detrás de un sol tan maravilloso como el que tenemos al creador del sol. No pudieron ver detrás de la luna al creador de la luna para adorarlo, un Dios invisible, pero cuyo poder se veía en las cosas que hizo. Eso los hizo desviarse, y había idolatría aquí cuando llegaron los españoles. Pero eso se ha encontrado en muchos pueblos primitivos. Cambiar la gloria del Dios incorruptible por semejanza de cosas,
Pero el corazón piadoso, el que sí busca, el que reconoce que hay un Dios detrás de todo eso que fue creado, el Señor le revela más. Y aquí tenemos el caso. Los magos van, conocen algo del Dios verdadero, obedecen, y en su camino de obediencia el Señor les revela más. El Señor les habla por la Escritura. La Escritura fue un privilegio que Dios dio a un pueblo. Y sin embargo, estos gentiles pueden conocer lo que dice la Escritura a causa de que le buscan. Y la Escritura les da mayores detalles. Probablemente después de leer el trozo que sí fue leído por los escribas, puede ser que los magos preguntaran: ¿y qué sigue diciendo? Y entonces probablemente escucharon lo que hemos leído en Miqueas 5, que el personaje que había nacido era Dios mismo, Dios encarnado. Pero lo interesante es lo que ellos hacen. Y eso es ejemplar. Cuando escucharon a Dios en la naturaleza, obedecieron. Cuando escucharon a Dios en las Escrituras, obedecieron. Y se fueron a Belén sin dudas, con todo lo que llevaban. No sabemos si traían sirvientes, probablemente. En todo caso, todo ese séquito a Belén. Belén no está tan lejos de Jerusalén, pero era en aquel tiempo un viajecito. Pero antes de eso, bueno, al lado de eso, vemos la actitud de Herodes. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Yo no sé si les llamó la atención la palabra diligente, que se repite, está 2 veces, pero es una diligencia para el mal. Herodes acaba de conocer algo que no merecía conocer por su impiedad. Pero ese conocimiento le sirve para planear algo muy osado: hacer desaparecer delante de él toda oposición a su reinado. Sí es verdad que él era poderoso, Herodes era rico, y hasta ahora había podido hacer más o menos lo que quería. Las grandes edificaciones que se conservan hoy en Israel fueron hechas por él. El templo al que el Señor entró, ese templo también lo mandó a hacer él. Y era una maravilla en el mundo antiguo. Era una cosa que ni los dioses de los griegos y de los romanos tenían. Era algo portentoso. Él tenía poder y las edificaciones que hizo se pueden visitar. Algunas de ellas todavía se pueden visitar. El templo no. El templo fue destruido. El Señor lo profetizó y así sucedió. Pero
varias otras edificaciones se pueden ver, a lo menos las ruinas, y se puede admirar las obras que este hombre hizo. Entonces sí, se llenó de orgullo por todo lo que pudo lograr, todo lo que Dios le permitió lograr, y aquí quiso acabar con el Señor Jesús, el Rey verdadero de los judíos. Y entonces, con la energía que da la envidia, que da la sed de venganza, llama a los reyes y les dice: aquí hay algo raro. Ustedes vinieron porque vieron una estrella, y resulta que la Biblia habla de eso. Es demasiada coincidencia, ese personaje es real. Averigüen bien, por favor, todos los detalles. Yo voy a adorarlo después de ustedes, cuando esté todo confirmado. Nosotros sabemos cuál era el plan de él. Y de no ser porque hay alguien más poderoso que el emperador más poderoso de este mundo, o el presidente de gobierno más poderoso de este mundo, o la persona más alta de este mundo, lo logra. Porque la acción de Herodes fue usar todo su poder para acabar con todas las dudas. Todos los niños menores de 2 años fueron muertos. Y eso es terrible. Yo tengo 2 nietos menores de 2 años. Ahí hubieran caído. Y en las casas de mis hijos hubiera habido un entierro de un niño. Terrible. ¿Hasta dónde lo puede llevar a uno la envidia, la sed de venganza? El corazón es muy malo. Este hombre usó su poder para vengarse como pudo, y quiso matar al que le podía hacer competencia. Si no hubiera sido por la intervención directa del Dios Todopoderoso, lo logra, porque lo hizo fue para lograrlo. Sin embargo, el Señor aparece en sueños a José a medianoche, lo despierta: vete ya para Egipto, porque buscarán, ¿cómo es que dijo el Señor? Herodes buscará al niño para matarlo, dice al final del versículo 13. Entonces sí, José obedece, va a Egipto, y entonces en cierto momento el Señor se le vuelve a aparecer a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre, dice el versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Con esa acción, Herodes firmó su sentencia. Se tocó los propósitos de Dios, y el Señor tuvo que juzgarlo ahí. Y aquí vemos el caso de alguien que conoce la Escritura, y ese conocimiento lo endurece y lo lleva a la perdición. Con esa acción, Herodes firmó su propia ruina. Él quería matar al rey de los judíos, y fue él el que resultó muerto. Él impresiona mucho esto. No sé si los magos llegaron a enterarse de esto, pero la Escritura, el Señor
nos dejó nota de esto. El Señor, nuestro Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Él tiene la última palabra en este mundo, actualmente, y también para siempre. Y al final Él vencerá y Él juzgará todo mal. Él es vencedor. El Señor Jesús será Rey a la manera de Dios, en el momento de Dios, y no hay manera de hacerlo desaparecer a Él. El que quiera reconocerle voluntariamente y el que no, tiene que hacerse a esta idea. Reconocerla sí o sí. Él es Rey y Él es vencedor, está por encima de todo. Herodes, un hombre poderoso, apareció en el camino, pues pobre de él. Otros se han aparecido en el camino, pues pobre de ellos. El Señor es muy misericordioso y a muchos les ha dado oportunidad para el arrepentimiento, pero también hemos oído de casos de personas que han hablado contra Él y con eso han firmado su propia sentencia y pronto han muerto. Es cosa seria caer en manos del Dios vivo. Pero bueno, esa es la parte oscura de este relato. Ahora volvamos a los reyes. No reyes, a los magos. Versículo 9 de Mateo 2. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Notemos lo que nos dice el versículo 9. Bueno, habíamos hablado un poco de esto. Conocen algo de la Escritura, algo de la voluntad de Dios y lo hacen. Si una cosa podemos aprender de los magos es su obediencia, sin dudas. No tienen dudas, no los vemos dudar o inseguros o sí o no, sino directamente obedecen. Pero a causa de esa actitud de obediencia, se dan cuenta de que la naturaleza que les ha enseñado a través de la estrella acerca del rey de los judíos coincide con la Escritura. Eso es muy bonito, sobre todo para los que quieren estudiar y quieren estudiar mucho, doctorarse en ciencia y llegar muy alto, doctorarse. Aunque sean físicos o matemáticos o astrónomos, se puede uno doctorar en eso, pero la verdadera ciencia no contradice la Escritura. Y no puede ser de otra manera, porque ¿quién hizo las cosas? ¿Quién les dio las leyes para que funcionaran como funcionan? El Señor, el mismo que nos dio la Escritura. Entonces no puede haber disparidad entre la ciencia y las Escrituras. Y esto, el llegar a caer en cuenta de esto, les dio
mucho gozo a los magos. Cuando llegaron a Jerusalén no se nos dice que llegaron con mucho gozo, pero aquí sí, porque ya tienen confirmación por dos caminos de que van al sitio correcto. Y la armonía entre la ciencia y la escritura da mucho gozo. Y he oído hablar a dos personas muy capacitadas en astronomía y en física, creyentes, devotos, hablar con ese gozo. Hay un gozo muy grande en descubrir en la naturaleza las maravillas de Dios y ver la armonía entre la naturaleza y la escritura. Pues eso fue lo que tuvieron estos magos, estos dos, tres, quién sabe cuántos, porque tampoco dice que eran tres. Y entraron en la casa y ven un papá, una mamá y un niño, un bebé recién nacido. Seguramente saludan al papá y a la mamá, pero su atención se focaliza en el niño. Y se postran y adoran. Y se quedan callados. Hablaron más cuando llegaron a Jerusalén que cuando llegaron ahí. No tenemos palabras registradas de ellos. Solo hacen. Se postran y abren tesoros. No debió ser una maletica de esas que dejan entrar en el avión, pequeña, reducida. Abrieron sus tesoros. Entonces, pues aquí aprendemos algo. La adoración al Señor no es solo cuestión de palabras. Es una cuestión de actitud. Y a veces las palabras no alcanzan. A veces las palabras se acaban cuando uno piensa en Él. Nos supera. Pero yo creo que ese es el espíritu de la adoración verdadera. Algo interno, algo profundo del corazón. Por supuesto, eso se puede expresar en palabras muchas veces. Pero, ¿se quedaron sin palabras los magos? Puede ser. En todo caso, vinieron del oriente, de muy lejos, a un viaje muy largo, para adorar al Rey de los judíos que había nacido, y ahora lo hacen. Y esa es una invitación para nosotros también, aprender a adorar, a aprender a relacionarnos con el Señor, aprender de Él para adorarle. A veces sin palabras, es tal lo mucho que nos embarga lo que Él ha hecho, que nos quedamos sin palabras. Pues el Padre, dijo el Señor Jesús, busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una segunda cosa que hacen los magos y es abrir sus tesoros. Esa palabra a mí me pegó fuertemente esta vez. Ellos tenían tesoros, cosas en las que habían invertido probablemente su trabajo, su vida, y de esos tesoros llevaron allá. Y abriéndolos, le ofrecieron presentes, le ofrecieron regalos
oro, incienso y mirra. Y de eso tan valioso que ellos tienen, le ofrecen al Señor. La palabra tesoro, ya sabemos lo que significa. Es aquello que nosotros no queremos perder, aquello que nosotros guardamos con mucho celo, y que si llegan ladrones a quitarnos eso, nos quitan media vida. Y hay cosas que tenemos que son tesoros. Pueden ser personas, pueden ser nuestros hijos, pueden ser sencillamente aquello para lo cual he trabajado y me he esforzado y he atesorado, y eso no lo quiero perder. En fin, para cada uno de nosotros es distinto. Hay algo que quiere más que cualquier otra cosa y lo guarda, lo cuida con mucho celo porque es lo más valioso que tiene. Pues de allí fue de donde los magos sacaron para darle al Señor estos dones. Dones que perduran con el tiempo, el oro, el incienso y la mirra. Y pues sabemos que el oro es el material más valioso que existe. No pierde valor, no se corrompe, no se daña, no se pone feo. Entonces siempre ha sido, aún el día de hoy, el oro es muy apreciado y muy caro. Y le ofrecieron esto al Señor. Sin saberlo, probablemente no conocían lo que nosotros conocemos, que la Biblia habla del oro. Sabemos que en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, así que traspasa este mundo, digamos, tiene un alto valor para Dios y muchos ven en el oro una representación de la gloria de Dios. Probablemente esto también representa aquí y por eso el Señor dejó escrito ese detalle. El incienso habla de las oraciones y sobre todo de la adoración. Y también habla, si el oro habla de que el Señor Jesús es Dios, el incienso habla de que toda su vida y su muerte en la cruz trajo olor fragante para Dios. También nos habla de que su vida de oración y de adoración subió en olor grato a Dios. El incienso es una figura de las oraciones y de la adoración. Pues muy adecuado ese regalo para el Señor Jesús. Y luego está la mirra. Es curioso que la palabra mirra en el original es la palabra esmirna y significa amargura. Y la mirra para muchos creyentes habla claramente de los sufrimientos del Señor en la cruz. Toda la amargura de ese tiempo, de todo ese sufrimiento en los días previos y luego en el momento de la cruz, muriendo en nuestro lugar, sufriendo en nuestro lugar. Pues eso fue lo que le ofrecieron los magos al Señor Jesús. No sé si lo sabían, si lo percibían de alguna manera, pero para nosotros quedó registrado y nosotros sí que entendemos la profundidad de esos dones, no solo por el valor
tan alto. Las especias en el desierto, nosotros visitamos una tienda especializada en especias allí en medio del desierto en Israel, y las especias pueden llegar a ser verdaderos tesoros. No solo eran costosos, sino que tenían un profundo significado. Y yo creo que Dios percibió o se agradó de estos dones de los magos. No tanto por el valor económico, el valor en dinero que tenían, sino por todo lo que representaba del corazón de los magos, pero sobre todo de la persona del Señor Jesús, exaltada con estos 3 dones. Qué curioso, ¿no? En un mismo pasaje encontramos a la persona más vil, Herodes, y a personajes que llegaron muy alto en la presencia de Dios, los magos, y ofrecieron de los más altos dones que podemos leer en la Escritura. Pues ejemplos muy grandes para nosotros. El último versículo que quisiera leer es el 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí Dios tiene maneras de mostrar su voluntad específica para aquellos que obedecen ya su palabra. Normalmente, muchos misioneros que han ido por el mundo hoy día han respondido a un llamado específico que el Señor les ha dado. Obedecen la Escritura, pero claro, ¿cómo saber a dónde, a qué país ir? ¿Cómo saber en qué ciudad establecerse o en qué tribu? Eso no lo dice la Biblia. Se necesita comunión con el Señor para que Él muestre una voluntad más específica. Y esto es lo que vemos en los magos. Pueden descubrir una voluntad específica de Dios que no está en la Escritura y que les sirve para continuar el camino. El Señor le habló por sueños a José, un piadoso judío que conocía y obedecía las Escrituras y necesitaba saber la voluntad más específica de Dios. Pero ¿cómo les muestra a los magos de una manera tan específica las cosas? Aquí se ve que el Señor, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Estoy citando de memoria un versículo del Salmo 25. Dios muestra su voluntad específica para aquellos que le temen. Y es posible saber hoy en día qué quiere el Señor específicamente con mi vida. El que obedece la Escritura, el que tiene esa actitud de obediencia, puede llegar muy lejos en vivir con el Señor, en caminar con Dios como Enoc. Y esa puede ser la dicha de todos nosotros. En todo caso, fue la dicha de los magos. Y pudieron conocer la voluntad específica de Dios. Pues al llegar a sus casas debieron llegar supremamente impresionados. Se llevaron poco, cierto conocimiento del Dios verdadero, y regresaron abismados de la perfección con la que la ciencia cuadra con la Escritura y de la
y de que ese Dios que los guió por medio de la estrella, ahora los guiaba no por medio de una estrella, sino por medio de su voz más específica. Pues a mí me parecen ejemplares estos personajes que no sabemos si son tres, porque van a donde el Señor a darle, no a pedirle, y son de los escasos que hacen eso, o que hacemos eso, y también por esa actitud de obediencia que el Señor usó y que nos dejó consignados en su escritura, en las escrituras eternas. Pues que el Señor nos ayude a inspirarnos en este ejemplo y a andar todo este año en su voluntad.